Amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de la semana. Nuestro invitado de hoy nos exime de mayores comentarios. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Adolfo, gracias por la atención. Gracias. ¿Cómo está el tema de derechos humanos hoy en nuestro país? Es un tema complejo. Hemos avanzado en algunas direcciones que veníamos reclamando los organismos desde hace décadas, pero tenemos que reconocer también que en la época de Kirchner se logró superar las leyes de impunidad y a partir de eso abrir los juicios para los responsables de crímenes de lesa humanidad. Ya habíamos hecho esto de la justicia europea, España, Francia, Italia, Alemania, Suecia, que se llevaban los juicios. Pero al abrir las instancias jurídicas en el país, permitió avanzar en el derecho de verdad y justicia, y en eso estamos. Todavía hay un avance jurídico importante, falta todavía un largo camino para recorrer, pero el gobierno también está arbitrando medidas de poder canalizar en cada provincia los juicios pendientes para acelerarlos y poder sanear por lo menos una reparación a nuestro pueblo. También uno ve con preocupación que el gobierno acotó la política de derechos humanos del 76 al 83, a la época de la dictadura militar. Y los derechos humanos tenemos que comprenderlos en su integridad, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la infancia, de los pueblos originarios, de la mujer, de los problemas sociales, y no es tanto responsabilidad del gobierno nacional, que la tiene. Son los gobiernos provinciales. Esto es un país federal, entonces muchos gobernadores confunden la gobernación con el feudalismo y no son sinónimos. No, el federalismo nunca es feudalismo, sino debe tener una integración social, cultural, política. No lo están cumpliendo muchos de estos gobernadores. Podría señalar el caso de Formosa, que nosotros venimos trabajando muy fuerte, acompañando a las comunidades com y a los pueblos originarios como los mapuches, los guaraníes. Yo dentro de unos días salgo para Misiones y voy a estar reunido con las comunidades guaraníes en la selva, para tratar de apoyarlos en sus reclamos territoriales a la Universidad Nacional de La Plata. Porque muchas veces hablamos de los terratenientes, ¿no? Pero ¿qué pasa con una universidad nacional como la de La Plata, de la cual yo he sido profesor y me he graduado en esa universidad? Entonces, ¿cuáles son las políticas? Y creo que esto afecta a la Constitución Nacional, el convenio de la OIT 169 y la Declaración Universal de los Pueblos Originarios. Entonces, un poco lo que decía ayer, la democracia no es solo poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia. Democracia son espacios a construir y significa derecho e igualdad para todos, no para algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con tantos niños que sufren hambre y miseria en nuestro pueblo? ¿Por qué la pobreza? ¿No? Claro, no son problemas que lo podemos resolver rápidamente, pero sí hay que generar los espacios que permitan ir superando esa situación. Nosotros somos un país riquísimo, hermoso. No podemos estar en las condiciones que estamos, donde han recrudecido enfermedades que la Argentina las tenía erradicadas, como el mal de Chaga, la tuberculosis, la lepra. Hoy es recrudecido en el país.
¿no? Las enfermedades venéreas, ¿no? Como el SIDA y todos los problemas de adicciones. Entonces creo que esto necesita de políticas públicas que puedan ser muy claras, y lo que necesita es un eje que para mí es fundamental, es una educación para poder generar conciencia crítica y valores en los jóvenes. 144 golpes de Estado hubo en el siglo XX en América Latina. Sí. ¿Cómo se encuentra hoy, cumplida ya la primera década del siglo XXI, el continente latinoamericano con respecto a los derechos humanos? Bueno, hay un chiste que dice que en Estados Unidos nunca se va a dar un golpe de Estado, porque no tienen embajada de los Estados Unidos. Una cosa muy simple, ¿no? En todos los lugares donde hay un golpe de Estado está la embajada de los Estados Unidos. Correa acaba de expulsar a la embajadora norteamericana. Evo Morales en Bolivia expulsó a la embajadora norteamericana. Acabo de, hace 25 días de haber estado en Honduras. Ahora porque estoy aquí, pero Nora Cortiña está en Honduras en este momento, en Tegucigalpa, donde nosotros integramos el Comité de Verdad, ¿no? Y cuando llegamos allá, una represión brutal contra los maestros, ¿no? Con muertos, entre ellos una maestra de una amiga que nosotros ayudamos para su liberación de las cárceles hondureñas. Y ahí hace 1 año y medio ya echaron al presidente constitucional, a Manuel Zelaya, que está viviendo en este momento en República Dominicana. Pero, ¿qué pasa en México? ¿No? Donde hay masacres, fundamentalmente en la zona fronteriza con Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Colombia, un país que se dice democrático. Yo he presidido el Tribunal de los Pueblos en Bogotá. Se puede decir concretamente de las resoluciones del tribunal, hay más de 4 millones de desplazados internos, y estuve en los asentamientos con ellos, y hay 5 millones de colombianos fuera del país. Pero a eso le llaman democracia. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos lo que está pasando en Chile con los mapuches, que los juzgan, los criminalizan con la ley antiterrorista y juzgado por militares. Entonces, pero somos países democráticos. Creo que estamos confundiendo lo que es la democracia en sí. En un mundo globalizado donde hay una permanente revolución en el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, libre circulación de capitales, ¿qué pasa con la libre circulación de las personas, de los seres humanos? ¿Qué pasa con la Unión Europea, que de repente pareciera como que hay un brote de rechazo hacia todo tipo de inmigrantes que venga, ya sea del África o de América Latina? Mira, todos dicen que el capitalismo hay que humanizarlo. Y yo digo que el capitalismo no se puede humanizar, porque nació sin corazón. Entonces es una explotación permanente, ¿no? Los países europeos privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos, permiten el paso de la mercancía, pero no permiten el paso del ser humano. Ponen barreras a los inmigrantes, los maltratan, los expulsan. Pasa con los argentinos cuando quieren ir a Europa, en España, por ejemplo, ¿no? O en Italia. Entonces, creo que hay muchas cosas todavía para ver cuál es el grado de convivencia entre los pueblos, ¿no? Lo mismo Estados Unidos, se discrimina, hay mucha discriminación, y hay que comenzar a repensar también, pero hay algunos avances interesantes.
En América Latina antes no estaba el Mercosur, no estaba el UNASUR. Hoy hay como acuerdos regionales de fortalecimiento comercial, político, cultural. Y esto lo que puede dar una posibilidad cualitativa y cuantitativa a los países latinoamericanos. Nosotros tenemos que llegar a regionalizar la situación continental para poder hacer frente a los desafíos que hoy tenemos. Después de la caída del muro de Berlín en el año 89, Estados Unidos tomó la hegemonía mundial, ¿no? Comenzó con estas guerras que son para apropiarse del petróleo, de los recursos. En América Latina está instalando bases militares en todo el continente y esto es grave. Esto es grave, por eso hay que estar atento. El UNASUR impidió el golpe de Estado en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. No lo pudo impedir en Honduras, ¿no? En Polmarola, Estados Unidos, tiene una base militar de hace años y ahora la reforzó con 800 efectivos más esa base militar. Y uno dice, ¿para qué no? Porque toda la región en este momento está en una situación muy delicada. La única posibilidad que tenemos es la unidad de los pueblos y la toma de conciencia de los gobernantes para esto. Adolfo Pérez Esquivel, muchísimas gracias y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Amigas y amigos, gracias por vuestra atención. Nos reencontramos el próximo viernes con una nueva entrevista de la semana.